Ahora vamos a hablar de lo que es ganar caloría o perder caloría. Recordemos que en la experiencia que hemos realizado, si nosotros sometemos a una variación de temperatura, un cuerpo se va aumentando su temperatura, lo que decimos comúnmente se va calentando, incrementa la temperatura. Entonces, en ese interín va pasando una gran cantidad de calor que es producto de la masa, que es la materia en sí. Es decir, caloría es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura. Entonces, recordemos que en el material que ustedes están manejando tienen que multiplicar la masa expresada en la unidad de gramo, calor específico que está establecida, el valor está establecido en la tabla que está en el material, y la variación de temperatura atendiendo cuánto es la temperatura que existía en el material y cuánto es la temperatura que llega a alcanzar después de haberse calentado. Entonces hay una diferencia de temperatura. Entonces, ¿cuándo es ganar caloría? Es decir, ¿cuándo se gana caloría? Porque en la ingeniería es muy común encontrarnos con situaciones ya sea ganancia de caloría o pérdida de caloría. Es decir, cuando un cuerpo se incrementa la temperatura a partir de una temperatura inicial a una temperatura final, entonces gana caloría porque aumenta la temperatura. Entonces vamos a suponer que sea un valor de una masa de hierro de 1 kilo. 1 kilogramo viene a ser, un kilogramo viene a ser 1000 kilogramos. Entonces la cantidad de calor va a ser igual a, como la fórmula de masa va a ser 1000 gramos por, recurriendo a la tabla vamos a encontrarnos de que el valor del calor específico del hierro es 0,11 y vamos a suponer de que la temperatura inicialmente es 20 grados Celsius y finalmente se calienta hasta 200 grados Celsius. Entonces observamos de que haciendo un cálculo auxiliar, variación de temperatura va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial, entonces va a ser igual a 200 grados Celsius menos 20 grados Celsius, va a ser igual a 180 grados Celsius. Entonces podemos hacer afuera y después traemos aquí, o en la misma fórmula podemos poner este valor o esta expresión, porque recordemos que también es masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces en vez de poner afuera podemos hacerlo aquí, pero si lo hacemos afuera observamos que esto es positivo, o sea que se fue calentando, se fue incrementando la temperatura. Entonces en ese caso va a ser un incremento de temperatura. Entonces observamos 180 grados es la diferencia de temperatura. Entonces esto multiplicado, vamos a observar, vamos a tener que va a ser igual a 0,11 por 1000 viene a ser 110 por la diferencia de temperatura que es 180 grados. Entonces hay una cantidad de calor que pasó de 19.800 calorías. Entonces 19.800 calorías es la cantidad de calor que pasó para que pueda aumentar la temperatura una masa de 1 kilogramo de hierro que estaba a 20 grados Celsius y se sometió a una temperatura final de 200 grados Celsius. Bueno, en ese caso se gana calor porque se calentó, pero vamos a suponer que sea lo contrario, vamos a suponer que sea un templado. En la clase anterior habíamos hablado de lo que es templar. Templar es básicamente calentar un material a cierta temperatura, a 900 grados aproximadamente, luego sumergir eso en un líquido, ya sea agua o aceite, y el material que va a servir para una herramienta, por la parte de la herramienta queda modificada su estructura. Entonces para eso se realiza lo que se llama templado. Eso van a dar en otra materia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso varía la condición
de la situación, por decir así, porque la temperatura inicialmente está a 800 grados. Vamos a suponer que el material está a 800 grados Celsius. Entonces, el material está a una temperatura de 800 grados Celsius, está caliente. Eso después sumergimos en un recipiente, es decir, esta varilla que hemos calentado, sumergimos en un recipiente y baja su temperatura. O sea que esta temperatura es de 800 grados Celsius y baja a una temperatura inferior, y vamos a suponer que la temperatura que llega a ser finalmente es, para ser entero, 100 grados Celsius. Entonces, hay una diferencia, una disminución de temperatura. Con lo que decimos comúnmente, se enfría, es decir, disminuye la temperatura. Lo que vamos a observar es lo que sucede lo siguiente, que la variación de temperatura ahora sigue siendo la fórmula de temperatura final menos temperatura inicial, pero la temperatura final a la que llega a alcanzar después de enfriarse viene a ser variación de temperatura. Restando esto va a salir menos 700 grados Celsius. Entonces, como observamos, este menos quiere decir que se enfrió, se disminuyó la temperatura. En ese caso podemos decir que ese metal que hemos sumergido en el recipiente ha perdido cantidad de calor. O sea que el signo en sí negativo que surge finalmente nos dice de que disminuyó la temperatura y que perdió la cantidad de calor. O sea que vamos a ver cuánta es la pérdida de calor. Vamos a suponer que sea la masa de 1 kilo, lo que se calentó. Entonces viene a ser 1000 gramos por 0,11, que es el calor específico del hierro, por la diferencia de temperatura, que viene a ser menos 700 grados Celsius. Entonces, llevado eso a un cálculo, vamos a observar de que 1000 por 11, recordemos que es 1100, por menos 700. Y observamos ahí de que el resultado es menos 770.000 calorías. Entonces 770.000 calorías es la pérdida que tuvo el metal cuando estaba a una temperatura caliente de 800 grados Celsius, disminuye hasta 100 grados Celsius.